Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestro espacio de hoy en el que vamos a
conversar un poco sobre la guía de publicidad ambiental publicada recientemente por Indecopi. En ese sentido, los saludamos desde la iniciativa Fantástico Sostenibilidad con Plástico. Esta iniciativa es una iniciativa que viene siendo liderada por la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, junto con la Sociedad Nacional de Industria en el marco del programa All Invest Verde. El programa All Invest Verde es un programa que viene siendo ejecutado desde la Unión Europea y que tiene como principal motivo y objetivo aquí en la región fomentar un desarrollo sostenible, ¿no? Con un enfoque principalmente dirigido a las pymes, a las nuevas empresas y a empresas que vienen siempre desarrollándose cada vez más hacia un camino guiado, pautado, no solo por la sostenibilidad, pero también por las bases y principios de la economía circular. Y en ese sentido, hoy tenemos un espacio más que venimos ofreciendo en el marco de las actividades tanto de la Cámara como de la Sociedad Nacional de Industria, pero también en el marco de esta iniciativa Fantástico Sostenibilidad con Plástico, para poder conversar sobre un tema muy importante que es cuándo y cómo comunicar, ¿no? Digo de nuevo cuándo, ¿no? Porque a veces todavía no debemos de comunicarlo, y cómo, que es cómo, de qué manera, ¿no? Podemos comunicarlo. Y todo esto tiene una implicación que no es solo una implicación de marketing, de alcances financieros, cuando queremos comunicar y cómo queremos darlo, sino que tiene una implicación jurídica, tiene una implicación legal que es muy importante, tenemos que considerar. Creo que de la misma forma que en todo el mundo se ha venido publicando reglas, se han venido publicando normativas, guías de cómo debemos de comunicar estos logros cuando hablamos de sostenibilidad dentro de las empresas, dentro de las instituciones. También ha avanzado aquí en el Perú. Tenemos ya normativas muy consistentes en la Unión Europea y en otros continentes a nivel mundial, en otros países, pero muy recientemente, ha sido más o menos a mediados de octubre, ya se venía avisando que se iba a publicar esta guía desde Indecopi, se dio la publicación oficial de la guía, y con ello es muy importante para nosotros poder dar este espacio. Hemos traído hoy a dos ponentes que son los que están más dentro de esta normativa, que tienen mayor alcance cuando hablamos de esta guía de Indecopi, de cómo podemos realmente y cómo debemos comunicar. Y ya no es solo, por así decirlo, que quede bonito, que sea una comunicación bonita, sino tiene que ser una comunicación que también sea responsable y verídica con lo que estamos haciendo en términos de sostenibilidad. Y en ese sentido, yo los dejo en las mejores manos. Vamos a tener primero con Rudy Medina de Rosselló un abordaje más de la normativa, a qué debemos de estar atentos, qué implica, y luego pasamos con Darío Díaz de Apoyo Comunicaciones para que pueda contarnos cómo comunicar, ¿no? Cómo, cuándo sí comunicar y a qué tenemos que estar atentos y comprometidos con esa veracidad de lo que estamos comunicando. Así que con eso yo los dejo. Rudy, te dejo con la palabra para que nos puedas contar un poco cómo va esta perspectiva del lado jurídico, de lo que ustedes han venido analizando y viendo, y cómo nos pueden apoyar también desde Rosselló. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, Marina. Solo para confirmar que se ve bien la presentación. Sí, perfecto. Excelente. Nuevamente, muchas gracias, Marina. Gracias a la Cámara Peruano-Alemana por la invitación para volver a conversar sobre este tema. Tal vez algunos de ustedes recordarán hace algunos meses atrás, cuando todavía estaba en proyecto la guía, hicimos una charla en el Círculo de Sostenibilidad para conversar un poco qué es lo que se venía, qué es lo que se estaba planteando. Y bueno, finalmente salió publicada la guía, y la idea de esta conversación en los siguientes minutos es de analizar un poco desde el punto de vista general qué implica, qué no implica, qué consideraciones hay que tener en cuenta. Y ya luego Darío, en una charla más aterrizada y mucho más ejemplificativa, nos va a comentar qué hacer y qué no hacer ya desde el punto de vista un poco más práctico. Entonces, cuando hablamos de la guía que ha aprobado Indecopi, primero tenemos que entender que esta guía
está orientada fundamentalmente para cualquier actividad que se denomine o se llame publicidad verde, aunque tiene otros nombres, podría tener otras denominaciones, marketing verde, etc. En principio el nombre no importa tanto, sino qué es lo que contiene el nombre. Y es cualquier actividad o promoción que resalte cualidades o impacto positivo o negativo en el ambiente de algún producto o algún servicio, o da a conocer o asociar a determinada marca o determinada empresa con el compromiso ecológico de este en el mercado. Entonces, cualquier actividad publicitaria que tenga esta orientación o tenga estas características será objeto de regulación bajo esta guía que en unos momentos vamos a ver si es tan obligatoria como parece o son solamente guías, etc. Entonces, sabiendo que existe una tendencia bastante fuerte en el mercado últimamente respecto de la realización de actividades de publicidad y marketing verde, eh, el término greenwashing viene a ser una práctica publicitaria que difunde mensajes inexactos, tergiversados o exagerados respecto justamente a estas cualidades o estos impactos positivos o negativos en el ambiente de distintos productos o servicios que presenta un agente económico en el mercado. Es decir, el greenwashing se monta sobre la publicidad verde para, a través de esta, influir en los consumidores a través de prácticas no tan honestas, no tan leales, no tan claras en la presentación de productos o servicios vinculados a el impacto que tienen estos en el medio ambiente, el impacto positivo o negativo que tienen estos respecto a emisiones de carbono, respecto a si es biodegradable, si es compostable, si es 100% natural, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que, cuando hablamos de greenwashing, estamos hablando de publicidad engañosa. Y desde el punto de vista legal, que es un poco más de lo que vamos a hablar en esta primera parte de la charla, cuando hablamos de publicidad engañosa, tenemos que pensar que la publicidad engañosa se puede manifestar de varias maneras. Es decir, no solamente es un acto de engaño, es decir, no solamente es un acto a través del cual un agente económico, una empresa, induce o trata de inducir error a los consumidores a través de la publicidad que presenta para un producto o servicio determinado, indicando, por ejemplo, que tiene una ventaja porque tiene alguna característica o cualidad que beneficia al medio ambiente o que reduce emisiones de carbono o que contiene un empaque que es biodegradable o contiene un empaque que es compostable o algo por el estilo, cuando en realidad no lo es. Sino que también estamos hablando, cuando hablamos de publicidad engañosa, de actos de explotación de la reputación ajena. ¿Qué es esto de actos de explotación de la reputación ajena? Es cuando una empresa realiza una publicidad y utiliza un sello de garantía, un sello de calidad, una certificación ambiental sin que tenga la licencia o la autorización para usarlo. Y un ejemplo sencillo de eso sería una empresa vende un producto en el mercado con un empaque y le pone el sellito de empaque 100% biodegradable. O una certificación, como por ejemplo hecho con algodón orgánico. Pero en realidad no es que haya pasado esta empresa por este proceso de certificación para verificar que efectivamente el algodón que utiliza en sus productos es orgánico, sino simplemente utiliza el sello y lo pone en su empaque y ya está. Entonces ahí hay un acto de explotación de la reputación ajena porque está explotando indebidamente la reputación que viene detrás de este sello de calidad que tiene todo un procedimiento para determinar si el producto realmente es algodón orgánico o no, todas las pruebas de laboratorio que se necesitan realizar para obtener esta certificación, además de la firma del convenio correspondiente con la entidad que administra este sello o esta certificación para poder usarlo legalmente en el país. Pero también podemos hablar, cuando hablamos de publicidad engañosa, de actos de comparación indebida, que es cuando un empresario presenta un producto o presenta una publicidad de un producto o un servicio comparándose
con la competencia y haciendo énfasis en aspectos positivos o negativos de su propio producto o énfasis negativo en el producto de la competencia. Y este énfasis positivo o negativo, esta comparación que se realiza en la publicidad, está sustentado en certificaciones o sellos ambientales o características o cualidades del producto o del servicio en favor del medio ambiente, cuando en realidad no existe tal diferenciación o no existe eh, sustento en las afirmaciones que se hacen en la comparación publicitaria. Y finalmente, cuando hablamos de publicidad engañosa, también podemos estar hablando de actos de violación de normas. Esto sobre todo sucede en sectores regulados en donde se exige a los anunciantes o a las empresas sometidas a una regulación particular, a un sector particular, que tengan en cuenta determinadas normas obligatorias para realizar sus mensajes publicitarios. Como por ejemplo, la industria farmacéutica, por ejemplo, la industria de bebidas y comidas, por ejemplo, la industria de telecomunicaciones, son sectores en los que hay mucha regulación específica que obliga a los anunciantes de este tipo de productos o de servicios a observar ciertas particularidades específicas en su publicidad. De no observarse estas obligaciones sectoriales, entonces podríamos también estar hablando de publicidad engañosa en la modalidad de actos de violación de normas. Entonces, fíjense por favor que cuando hablamos de greenwashing no solamente estamos hablando de publicidad engañosa, sino que las posibilidades de la publicidad engañosa se expanden a un montón de actividades que escapan sola y únicamente de la publicidad entendida en términos generales o términos comunes. Ahora bien, solo para tener algunos antecedentes de la norma, esta norma tiene antecedentes de muy alto estándar, como ustedes pueden ver en la pantalla, es decir, se han utilizado estándares norteamericanos, franceses, guías de Reino Unido y de Canadá para elaborar la guía peruana. Entonces, esto solamente para tener en claro cuál es el nivel de estándar que se presenta en la guía que ha aprobado el Indecopi. Eh, Obviamente esto eleva la valla bastante y nos pone un poco a la par de estos países, para bien o para mal. ¿Los estándares siempre son buenos? Sí. ¿Nos dan una guía? Sí. Pero esto también tiene que reflejarse en la realidad del mercado, es decir, no podemos poner una valla muy alta cuando el mercado local no está suficientemente desarrollado o el mercado local no es suficientemente sofisticado como para alcanzar esos niveles tan altos. Tal vez algo progresivo sería un mejor planteamiento, una mejor aproximación hacia la meta que se quiere, pero lo cierto es que la guía tiene esos estándares y eso se refleja al momento de revisar la guía en detalle. ¿Qué características tiene esta guía? Primero, es de carácter orientativo, es decir, que posee lineamientos y recomendaciones respecto a cómo realizar publicidad verde o cómo realizar mensajes publicitarios que tengan alegaciones positivas o negativas de los productos o servicios respecto al medio ambiente o el compromiso de la empresa respecto al cuidado del medio ambiente. La guía no es una nueva norma. Desde el punto de vista legal, no es una norma obligatoria para las empresas. No es obligatorio seguirlo, no es obligatorio implementarlo. Y tampoco la norma puede ser entendida como una especie de asesoramiento legal o un precedente que Indecopi va a tomar en cuenta al momento de resolver estos casos. Porque dicho sea de paso, la autoridad competente para fiscalizar el cumplimiento de la legislación pertinente en materia publicitaria, lo sabemos todos, es el Indecopi. Independientemente que la materia publicitaria tenga contenido verde o no, Indecopi la puede supervisar. Y en esa supervisión se encuentra o sospecha que se ha infringido alguna norma de competencia desleal, puede iniciar un procedimiento administrativo y eso terminar en una sanción para la empresa. Entonces, la guía no puede ser entendida como un asesoramiento jurídico ni tampoco como un presente vinculante de Indecopi para resolver un caso en concreto. Puede ser que Indecopi se pueda apartar de lo que dice la guía en determinado momento por las circunstancias particulares del caso. Entonces, nuevamente, la guía posee lineamientos y recomendaciones, que es altamente positivo revisar y seguir, sí, pero
teniendo en cuenta que Indecopy podría eventualmente apartarse de alguna de las cosas que dice la guía, o incluso podría resolver de forma contraria a lo que dice la guía en un caso concreto, dependiendo de las particularidades del caso. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta al momento de pensar cómo implementamos la guía y hasta qué punto la seguimos al pie de la letra o hasta qué punto nos permitimos cierta flexibilidad, digamos, en su aplicación o en su absorción. ¿A quién se dirige la guía? Pues obviamente anunciantes y empresas en general que realizan publicidad verde. Porque cualquier empresa y anunciante puede realizar publicidad verde independientemente de su rubro, de su giro de negocio, de los productos o servicios que realiza. Pero también está dirigida a publicistas y agencias de publicidad y abogados, porque son los que tras bambalinas realizan la publicidad, realizan los textos publicitarios que se van a publicar, realizan la campaña, los publicistas y la agencia de publicidad y los abogados. Hay una cada vez mayor tendencia a que revisemos estas publicaciones, estas publicidades antes de que sean emitidas, antes de que sean publicadas. ¿Por qué? Porque es una buena práctica el que abogados y agencias de publicidad o publicistas conversemos antes para ver que la publicidad no tenga contingencias legales que luego puedan saltar en el futuro y eventualmente puedan ser una contingencia real para la empresa. ¿Cómo se minimiza esa contingencia? Haciendo que los publicistas y las agencias de publicidad conversen con los abogados y puedan identificar qué cosas son contingentes y se puedan corregir o se puedan eliminar si es que es necesario eliminarlo o se puedan reorientar para que la contingencia disminuya. A algunos de mis amigos publicistas no les gusta mucho eso porque sienten que en parte los abogados cortamos un poco la creatividad, pero la idea es, creo, tanto de los publicistas como de los abogados, reducir contingencias legales para el cliente. No se pueden eliminar, sería imposible eliminarlas, pero reducirlas a un punto en el cual sea seguro transmitir un mensaje publicitario y no se tengan contingencias con indecopio, fiscalizaciones o pues. Pero la guía también está dirigida a consumidores y asociaciones de consumidores. Y aquí solamente hacer la anotación. En el mercado tenemos cada vez más consumidores más sofisticados, con mayor información, y tenemos también una mayor cantidad de asociación de consumidores que están vigilando el mercado. En la viña del Señor hay de todo. E igual sucede con las asociaciones de consumidores. Hay asociaciones de consumidores que trabajan muy seriamente, que son formales en lo que hacen y que realmente están vigilando que las cosas funcionen bien. Pero hay otras asociaciones de consumidores que no necesariamente son tan formales y que no necesariamente responden a la protección colectiva de los derechos de los ciudadanos como consumidores, sino que están buscando más un caso emblemático para presentar Indecopy, para tal vez obtener un poco de publicidad en un caso que puedan ganar o cosas no tan claras. Entonces hay que tener en cuenta eso también cuando pensamos en esta clase de regulaciones. ¿Qué cubre? Bueno, cuando hablamos de publicidad, hablamos de cualquier forma de publicidad, marketing o mercadotecnia, no solamente las típicas campañas de publicidad que se presentan en medios de comunicación tradicionales, sino también en medios de comunicación digitales, pero también se incluye como publicidad todas las alegaciones o afirmaciones que están contenidas en etiquetas de los productos, en avisos, en los sitios web y en las redes sociales. Entonces, fíjense que no solamente hay que cuidar la campaña que se prepara para la televisión o la campaña que se prepara para la radio, sino también hay que cuidar qué es lo que se dice y cómo se dice lo que se está presentando en redes sociales, sea directamente a través de la empresa, sea a través de un medio digital o sea a través de un influencer. Abro paréntesis, eh, nosotros para reducir contingencias de trabajar, por ejemplo, con influencers, en su momento Indecopy sacó una guía de publicidad para influencers, con indicaciones de qué es lo que puede hacer un influencer o qué es lo que no puede hacer un influencer. Entonces, nosotros, como recomendación legal para nuestros clientes, incluimos en los contratos con los influencers una obligación de que el influencer debe observar la guía de Indecopy para que puedan ellos, uno, conocer de que existe esta guía y dos, aplicarla para que la publicidad que se realice a través de influencers reduzca las contingencias legales de Indecopy. Algo parecido podría hacerse en este caso, es decir, en los contratos con las agencias de publicidad o con los publicistas, incluir una cláusula que obliga a la agencia de publicidad o publicistas a que pueda tomar en cuenta las recomendaciones que contiene la guía en la elaboración de material publicitario, si es que este material publicitario está relacionado o va a tocar
temas verdes, por así decirlo. Esto transfiere la responsabilidad al publicista, a la agencia, y hace que la agencia y el publicista tengan un poco más de cuidado en la elaboración de esta clase de materiales y nuevamente con el objetivo de reducir contingencias para el cliente. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos canales, no solamente los tradicionales. Hay 4 principios, en realidad son 5, pero quiero resaltar 4 que son realmente importantes relacionados a esta guía. Darío más adelante va a explicar de forma más aterrizada y con ejemplos prácticos cada uno de estos principios. Yo solamente quiero plantear preguntas porque creo que navegando a través de preguntas es que podemos salvar y cumplir estos principios adecuadamente si es que no tenemos la logística necesaria como para que toda nuestra publicidad pase por un equipo legal que revise el tema, porque no todas las organizaciones pueden hacerlo o necesariamente lo hacen así. Pero respondiendo a ciertas preguntas nos podemos dar cuenta nosotros mismos si estamos o no alineados a la guía, si no estamos abriendo una contingencia o estamos reduciendo la contingencia legal. Y el primer principio es el de veracidad y sustanciación previa. ¿Qué es este principio? Fundamentalmente, la guía nos dice, y la ley de competencia desleal también lo dice, toda afirmación objetiva en una publicidad tiene que estar sustentada. Es decir, tiene que tener una prueba, tiene que tener una evidencia de lo que se está diciendo. Entonces, la evidencia que sustenta un claim publicitario, una afirmación publicitaria, 100% reciclable, o 100% algodón certificado, o 100% orgánico, o lo que sea, ¿tiene una evidencia basada en un método científico o en un principio generalmente aceptado, o simplemente es una declaración del fabricante? Nos ha pasado casos en donde un cliente quería hacer una alegación de 100% algodón orgánico certificado y el único sustento que tenía para validar esa afirmación era una declaración jurada del fabricante chino que decía: yo afirmo bajo juramento que esto es 100% algodón certificado y orgánico. ¿Eso será suficiente pensando en Indecopi? ¿Será suficiente para sustentar a Indecopi la veracidad de esa afirmación? ¿O se necesitará algo más? La evidencia ha sido obtenida directamente por la empresa que realiza la publicidad a través de evaluaciones internas, o ha sido obtenida a través de un tercero, una empresa de certificación, por ejemplo. Y esta empresa de certificación es seria, trabaja formalmente, es clara y transparente en sus políticas de certificación, o es una empresa que solamente tiene una bonita página web y no se sabe dónde se hacen los estudios, no se sabe qué metodología utiliza para obtener la evidencia y no tiene referencias. Eso también importa al momento de determinar si una afirmación objetiva está sustentada debidamente o no. La evidencia es vigente, se produjo hace 10 años. Yo, habiendo hecho un estudio hace 10 años, ¿puedo hoy día seguir utilizando ese estudio para seguir realizando la afirmación? Dependiendo de la materia o el producto o el servicio en cuestión, hay estudios que al año o a los 2 años ya quedan desfasados por temas tecnológicos, por estándares normativos, por estándares de calidad, etc. Habrá otra clase de investigaciones o sustento o evidencia que soporte un mayor tiempo de vida útil para su utilización. La evidencia refleja condiciones del mundo real, es decir, la evidencia sustenta el uso de un producto o un servicio en la realidad como lo usaría un consumidor normal en su casa, en su oficina, en el día a día, o simplemente refleja un resultado determinado en ambientes controlados que nunca van a suceder en la realidad. Las típicas frases: de acuerdo a estudios en laboratorio, claro, se obtiene cierto resultado, pero lo que no te dicen es que ese resultado se obtiene si es que haces la prueba en un ambiente absolutamente cerrado, hermético, limpio y con determinadas características del ambiente que nunca se van a replicar en la vida real. Entonces, ¿qué tan posible es sustentar una afirmación de este tipo cuando se tiene una evidencia realizada solamente en un ambiente controlado y que nunca se va a poder replicar en la realidad? La evidencia se encuentra publicada para consulta por los consumidores. ¿Estamos dando más información a los consumidores o solamente estamos dando información limitada a los consumidores? Segundo principio, el de claridad. ¿La publicidad tiene afirmaciones vagas, ambiguas o amplias? Porque si es así, entonces podría no ser suficientemente clara. Tendríamos que aterrizar un poco más, tendríamos que ser un poco más específicas, menos ambiguas y más concretas.
¿La publicidad realmente ayuda a los consumidores o simplemente estamos haciendo ciertas alegaciones objetivas para jalar el ojo a los consumidores sin que ayude realmente a una decisión de consumo? ¿Existe conexión entre el contenido de la publicidad y el producto o servicio? Es decir, la alegación que se está realizando en la publicidad tiene vinculación efectiva con el producto o servicio o no tiene nada que ver y nuevamente estamos llenándonos de afirmaciones simplemente para presentar mejor un producto sin que necesariamente las afirmaciones que hagamos estén relacionadas con el producto o servicio. La información proporcionada es explícita, es de fácil comprensión, o estamos utilizando excesivos términos científicos que hacen muy difícil a un consumidor promedio entender realmente qué es lo que se quiere transmitir con la información publicitaria. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Principio de pertinencia. ¿La publicidad resalta características del producto o servicio o las innovaciones diferenciales o simplemente nos estamos llenando de afirmaciones sin sentido o vagas o genéricas? La publicidad requiere observancia de regulación sectorial, productos farmacéuticos, productos de alimentos y bebidas para consumo humano, telecomunicaciones. Hay ciertos sectores muy regulados en donde hay que tener en consideración normas específicas e incluso normas técnicas para poder hacer cierta clase de afirmaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en etiquetas de eficiencia energética. Hay todo un reglamento técnico de cómo utilizar debidamente una etiqueta de eficiencia energética y se tiene que observar para poder utilizarla y para poder hacer publicidad respecto de esa eficiencia energética. O estoy pensando, por ejemplo, en el reglamento de leche y productos lácteos, que también tiene unas normas técnicas que son aplicables y que tienen que ser observadas para poder realizar afirmaciones publicitarias relacionadas a esta clase de productos. Entonces, hay que tener en cuenta estas situaciones también. Y finalmente, el principio de transparencia. La información que estamos dando omite u oculta información relevante, consciente o inconscientemente. La respuesta nos indicará si estamos siendo transparentes o no con la información que damos a nuestros consumidores. Es necesario transparentar toda la información, aun cuando no sea tan positiva, porque de lo contrario podríamos estar incurriendo en un acto de publicidad engañosa porque estamos omitiendo información consciente o inconscientemente que es relevante para la toma de decisión de un consumidor y que sin esa información el consumidor probablemente no hubiera elegido nuestro producto o no hubiera contratado el servicio. Entonces, es importante transmitir esta clase de información. Se necesita información adicional, lo podemos manejar a través de canales gratuitos y de fácil acceso para tener mayor información. Una página web, un servicio de atención al cliente con un 0800, un teléfono 0800, un correo electrónico para atención al cliente, etcétera, etcétera. Y finalmente, si la información se adapta al interés del consumidor y las necesidades relacionadas al producto o servicio, o simplemente nos estamos llenando nuevamente de alegaciones vagas, genéricas o sin sentido. Respondiendo a todas estas preguntas, que no son pocas, de admitirlo, creo que podemos estar en la capacidad de saber si nuestra publicidad está siguiendo los lineamientos y los principios de la guía o no. Como digo, la guía es una recomendación, no se tiene que seguir al pie de la letra y estrictamente. Hay espacios para interpretación, hay espacios donde se puede tener un poco de flexibilidad, pero siempre y cuando nos hagamos estas preguntas para ver si la publicidad responde a estos 4 principios, yo creo que podremos estar en un buen camino de reducir contingencias en esta clase de publicidades. Las sanciones las tienen ahí, no las voy a leer, sería algo ocioso. Lo que sí me interesa resaltar es que la infracción tanto a la ley de represión de la competencia desleal por realización de publicidad engañosa, así como la infracción al Código de Protección al Consumidor por publicidad engañosa, no solamente tienen multas económicas que eventualmente se pueden manejar desde el punto de vista legal, se puede apelar, me puedo allanar, pido una reducción de la multa, peleo la multa, etc. Sino que además Indecopi puede aplicar medidas correctivas que sí pueden eh, complicar la situación de la empresa en un procedimiento administrativo y además que pueden traer contingencias desde el punto de vista reputacional, de compliance, etc. Primero, que una medida correctiva Indecopi puede dictar es que puede prohibir el acto que sea considerado como infracción, es decir, dejar de hacer esa publicidad. Recordemos además que el regulador Indecopi de un tiempo a esta parte se ha puesto muy activo en la publicidad, para bien o para mal,
de las investigaciones que inicie. Se ha puesto muy activo en redes sociales publicitando las investigaciones que realiza y las sanciones que emite, aun cuando no sean sanciones en segunda instancia. Igual sale una nota de prensa, sale un comunicado, sale una publicación donde se indica: se aplicó medidas cautelares para retirar del mercado tal producto. Se emitió una resolución de primera instancia donde se multa con tantas UITs a tal empresa. Entonces, ahí hay un tema reputacional bien importante, porque no importa qué pase en segunda instancia, no importa si luego la empresa logra probar de que el producto sí era seguro y que nunca debió retirarse del mercado. Yo no he visto que Indecopi luego saque una rectificatoria de esa nota de prensa o esa comunicación y diga: bueno, sí, en segunda instancia se exoneró de responsabilidad a la empresa, o el producto sí era realmente seguro y nos equivocamos al ordenar el retiro del mercado. Eso no va a suceder. Y si incluso sucediera, el daño ya está hecho. Y otra medida correctiva que puede aplicar el Indecopi, que también es grave, es el retiro de los productos o la publicidad del mercado. Es decir, hacer un recall con todo lo que significa hacer un recall, sobre todo de productos de consumo masivo. Habrá algunos productos o servicios donde el retiro del mercado no es tan complejo, pero hay productos o servicios donde retirarlos del mercado sí puede significar un impacto importante en las operaciones de la empresa. No quiero extenderme más. Entiendo que al final de la charla va a haber un espacio para preguntas. Encantado de responder todas y los dejo con Darío a continuación. Gracias. Muchas gracias, Rudy. Perfecto. Ahí tenemos algunas preguntas ya por el chat que estamos colectando, así que por favor sigan enviando sus preguntas. Y ahora seguimos con nuestra charla y los dejo con Darío Díaz desde Apoyo Comunicación, que nos va a contar un poco, como lo comentaba Rudy, ¿no? De herramientas y aterrizar un poco a qué debemos hacer y cómo debemos de comunicar. Darío, gracias por Gracias, estar aquí. Marina, por... Gracias. A modo de cross-check se ve bien, ¿no? Correcto. Sí, perfecto. Bueno, y gracias, Rudy, porque pusiste varias preguntas que vamos a tratar de responder con ejemplos, ¿no? Y me apalanco en lo que voy a presentar en los principios que Rudy ya explicó. Y la guía lo que propone es, por un lado, principios generales y por otro lado, también propone temáticas puntuales. Y vi en el chat que había preguntas sobre biodegradable, compostable, pero también plantea la guía temáticas puntuales sobre cambio climático, sobre compensación, gases de efecto invernadero. Entonces, si bien es muy amplia, voy a tratar de ir a ejemplos concretos que nos pueda dar una orientación más profunda de lo que Rudy nos acaba de explicar. Y voy a partir de un ejemplo que mencionó Rudy, ¿no? Que muchas veces nosotros vemos este tipo de comunicación, este tipo de mensaje, hecho con algodón orgánico. Y si ustedes me preguntan desde mi punto de vista, y puede ser opinable en algunas dimensiones, si esto cumple o no cumple con la normativa, y en mi entender, yo propondría una narrativa mucho más clara y específica y concreta. Es decir, en este caso, el mensaje correcto que yo propondría es producto elaborado con X porcentaje de fibra de algodón orgánico y, nuevamente, tratemos de educar al consumidor, al usuario promedio, dándoles la oportunidad de mayor información. Es decir, y van a ver que lo que propongo en varios ejemplos de comunicaciones, aprovechemos esta oportunidad para ir educando a este usuario o a este consumidor en qué significa un término como orgánico, en qué significa un término como biodegradable o compostable. Y justamente eso es lo que nos permite hacer una narrativa de marca. Hemos visto, por ejemplo, comunicaciones en otros sectores que indican que las edificaciones tienen algún atributo medioambiental. Y este es un ejemplo de lo que he visto no hace mucho en una publicidad de una empresa de desarrollo inmobiliario. Nuestros edificios cuentan con atributos ambientales que lo hacen más sostenible. Y aquí nuevamente el mensaje no es preciso, no es concreto, no se da una evidencia. Evidencia, evidencia, evidencia. O como algunos dicen, papelito manda. Es decir, si yo tuviera que recomendar a esta empresa cómo comunicar, diría nuevamente un mensaje de este tipo, el que ustedes están leyendo. Es decir, edificios cuentan con una certificación, y se hace mención a qué certificación,
que implica esa certificación, que es un programa que reconoce las mejores prácticas de construcción sostenible. Y sobre este mensaje podemos darle una forma incluso más amigable. Y nuevamente, no perdamos la oportunidad justamente de llevar a este usuario, a este lector, a este consumidor promedio, a un landing, a una página web, donde nosotros podamos darle mayor información. Esta es una oportunidad de comunicación. No se trata solamente de tener el mensaje correcto, digamos, frente a la guía de Indecopy. Es también la oportunidad de comunicar y educar. Y aquí viene el territorio, y por ahí hubo una pregunta en el chat de las certificaciones. Nosotros hicimos hace poco un relevamiento y encontramos cerca de 64 certificaciones que apuntaban o principalmente podían ser usadas para algún atributo, ya sea ambiental, ya sea social o más bien transversal. Por ejemplo, las certificaciones Empresa D es una certificación más transversal. Lo mismo que la certificación de Perú Sostenible con el reconocimiento Empresa con Gestión Sostenible. Son más transversales. Pero lo que voy es, si uno quiere tener una evidencia robusta, y quiero después dejar al final, en la conversación, en las preguntas, una que hizo Rudy, es decir, y vamos a verlo más adelante, ¿qué pasa cuando la evidencia que tenemos es solamente una declaración jurada del fabricante de ese envase, por ejemplo, que indica que tiene resina reciclada post-consumo? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Esa pregunta es pivotal y la quiero dejar después al final para que tengamos este conversatorio con Rudy. Pero el mensaje que les doy es, hay certificaciones que nos permiten robustecer el mensaje. Las certificaciones, y por ahí también había otra pregunta, las más reconocidas son las que ustedes ven aquí. Hay listados, uno puede acceder a información pública, incluso muchas certificaciones nos dan la pauta de cómo comunicar estos mensajes o estos atributos medioambientales. Gran tema, y previo a la guía que ha publicado Indecopy, ha habido varias investigaciones de Indecopy por el uso de este tipo de términos. Productos o servicios ecoamigables o amigables con el ambiente o sostenibles. Y de hecho, esas investigaciones, muchas fueron promovidas por ONGs que cuestionaban el uso, porque no era claro, porque no estaba, además no había una evidencia de soporte de este mensaje. Y efectivamente, no es que no se pueda utilizar el término, pero sería muy cauteloso. Sería muy cauteloso porque es el primer término que iría a ver una ONG de protección al consumidor. ¿Por qué esta marca me está diciendo que es ecoamigable? ¿Por qué esta marca me está diciendo que es sostenible? ¿Cuál es el aspecto de ese producto, de ese servicio que tiene un atributo ambiental? ¿Cuál es ese atributo ambiental? ¿Cuál es la certificación? Entonces, no es que per se, y esta es mi opinión, y he consultado con colegas abogados, no es que de per se esté prohibido este uso. Lo que sí lo usaría, obviamente con mucha cautela y dando más información, con los aspectos que acabo de mencionar. Y lo mismo pasa no solamente con el fraseo, con los términos escritos o verbales, es también la guía en Indecopy aborda toda la temática de colores, de imágenes que hacen alusiones a atributos ambientales. Y nuevamente, esto es parte también del territorio de navegación de la guía. Uno no puede desprenderse de entender que en las comunicaciones de marca, principalmente, no se trata solo de frases o términos, es también todo un contexto visual y auditivo que puede dejar la idea de que se está cayendo en greenwashing. Voy a entrar ahora a temas específicos donde ha habido una gran controversia, y una de las preguntas que había en el chat era sobre las bolsas plásticas. La guía, en un capítulo específico, distingue qué significa reciclable y qué significa reciclado. Y define que producto reciclable es aquel ya que luego de la vida útil puede ser, lo digo en términos mucho más simples, puede ser parte de otra materia prima. Producto reciclado es cuando ese producto ya tiene resina reciclada, que puede ser, digamos, post-consumo o puede ser del mismo proceso productivo. Y voy a hacer un ejemplo concreto. Una botella de agua o de gaseosa en el Perú, por la ley 30.884 del 2018,
está hecha, si es que está hecha de PET, de plástico PET, debe de contener mínimo 15% de resina reciclada post-consumo. Es decir, debe venir, por así decirlo, de un proceso de reciclaje que en su origen fue otra botella, botella a botella. ¿Y por qué distingo esto? Porque ahí significa que esa botella tiene resina reciclada. Pero luego de consumir esa ingesta de ese líquido, el agua, la gaseosa, uno puede volver a llevar esa botella a una estación de reciclaje, por ejemplo, y ser materia de reciclabilidad nuevamente. Es decir, además es reciclable. Es decir, tiene un componente mínimo por ley de material reciclado y además puede ser nuevamente reciclada. En esta distinción voy a hacer ejemplos que, si bien no están específicamente en la guía, es una recomendación desde la perspectiva mía, que hemos visto qué se hace en otros mercados y qué es el etiquetado de los productos principalmente de consumo masivo. La guía no indica cómo etiquetar, pero basándonos en principios de veracidad, de dar un mensaje claro, voy a dar un ejemplo. Y también viendo lo que se hace en otros mercados como en Europa o en Estados Unidos, nuestra recomendación es que cuando tenemos, por ejemplo, envases multimaterial, es decir, de distintos tipos de materiales, es orientar primero al consumidor qué tipo de material es, porque en algunos casos puede significar que cuando va a una estación de reciclaje, lo ideal es que separe una parte del envase y lo coloque en plástico, por ejemplo, y otra parte del envase en otro tipo de boca de la estación de reciclaje. Pero también sirve este tipo de reciclaje, este tipo de etiquetado, para orientar a la cadena de reciclaje. Es decir, en este caso se trata de una botella, es típico envase de aseo personal, donde el frasco es de un tipo de plástico, el polietileno de alta, y la tapa es de otro tipo de plástico, es polipropileno. Y cada uno tiene un código. ¿Y por qué hago esta distinción sin entrar tan en tecnicismo? Porque es la manera correcta de orientar, es la manera correcta de orientar y de educar al consumidor, que hay distintos tipos de componentes, y en algunos casos no se puede reciclar. Y digo esto porque también lo vamos a encontrar con este tipo de ejemplos. Es decir, en concreto, ¿cómo hacemos con una bolsa multilaminada? Vemos permanentemente que dice reciclable y tiene un triangulito, pero la pregunta es, en condiciones de Perú, que no hay plantas de procesamiento muchas veces para ese tipo de material, y que todavía estamos acotados incluso en la cadena de reciclaje, ¿qué tipo de sello es el más adecuado? ¿Es el reciclable? Mi recomendación, pero después podemos escuchar también la opinión de Rudy y de otros en el chat, es orientemos al consumidor con la mayor veracidad posible. Lo que estamos proponiendo es distinguir que es un envase que tiene tres tipos de materiales, el PET, el polietileno y aluminio, y orientar qué hacer. Este tipo de material no se puede colocar en una estación de reciclaje, al menos por el momento, hasta tanto haya una cadena de reciclaje que lo tome y que yo lo lleve a una planta de procesamiento que a su vez separe estos materiales para hacer materia prima. Lo que estamos proponiendo es un tidy map. Esto es en cuanto a reciclabilidad. Este es un ejemplo de un producto que está en las cadenas de supermercados que justamente dice que la materia prima de la bolsa, es una bolsa de residuo, la materia prima de esa bolsa de residuo ya tiene plástico reciclado. Nuevamente, aquí la pregunta de fondo es ¿cuál es la certificación? ¿Cuál es la validación que tiene este tipo de fabricante para decir que lo tiene? Porque justamente, como muy bien decía Rudy, se requiere evidencia y reinstaló la pregunta, ¿es solamente suficiente contar con una declaración jurada del fabricante? Otro territorio, y es enorme este territorio, lo voy a hacer lo más concreto y simple en aras del tiempo, porque es muy amplio. La guía reconoce la diferencia entre biodegradable y compostable, y es la que ustedes ven. Y de hecho, voy a mencionar un caso en respuesta a algo que estaba planteado en el chat respecto a las bolsas, que hoy cuando uno va a un supermercado, y me refiero a las bolsas en el checkout, en el punto de caja, que uno tiene que comprar por la ley, si es que uno no tiene bolsa reutilizable,
la recomendación obviamente es que vayan con reutilizables, pero si no lo tiene, el usuario, el cliente, pide bolsas y por ley se tiene que cobrar. Se tiene que cobrar un precio de mercado. Y como es biodegradable, todos los supermercados, las bolsas son biodegradables certificadas, ¿ok? Tiene una certificación independiente. La ley las exime, repito, del impuesto a las bolsas plásticas. Pero sí se tiene que cobrar un precio por esa bolsa. Repito, me refiero específicamente a las bolsas que están en la venta en la punto de caja. Esas bolsas, antes de la ley 3084, efectivamente no había exigencia que fueran biodegradables. Viene la ley que mencioné antes en el 2018 y la exigencia es que tienen que ser biodegradables. Hubo una controversia de una ONG que planteó un caso ante Indecopi, muy mal planteado por la ONG. De hecho, fue desestimada, con opinión técnica incluso del Ministerio de Ambiente, donde, y aclaró esto, las bolsas compostables, por esencia, por definición, y así se encuentran en las normas técnicas tanto europeas como americanas, son simultáneamente o a la vez biodegradables. Una bolsa compostable, por naturaleza, es biodegradable, más no a la inversa. Hay todo un tema tecnicismo, pero aclaro esto, porque hoy las bolsas de supermercados efectivamente son biodegradables, efectivamente cumplen con la normativa de la ley 3084, efectivamente pasó por el screening Indecopi, efectivamente hay certificaciones independientes y efectivamente hay que cobrar un precio, más no el impuesto. Y digo todo esto porque es un territorio donde hay todavía greenwashing, sobre todo, y es mi punto de vista, en algunas bolsas que están en contacto con alimentos. No me refiero a las bolsas que hice mención recién, me refiero a las bolsas en contacto con frutas y verduras, donde uno ve la palabra biodegradable per se. Y uno se pregunta, y este es el típico ejemplo de una publicidad que he visto en el mercado peruano, ¿bajo qué condiciones se biodegradará? O sea, no estamos educando al consumidor, primero, de cómo se biodegrada o cómo se composta, si es el caso de una bolsa compostable. Tampoco está diciendo esta publicidad qué evidencia tiene de soporte. Y en mi gusto, en mi apreciación, en mi recomendación, esta es la típica comunicación donde Indecopi, con justa razón, pondría la lupa. Porque uno siente que la información está sesgada, que es incompleta, y siente además que no hay un soporte, salvo que me demuestre lo contrario el fabricante, que evidencie este tipo de atributo de biodegradación. Repito, y finalmente el tema bolsas, hay una normativa específica, que es la ley 3084, y hay una norma técnica específica de cómo tiene que ser el etiquetado de bolsas biodegradables. No es cuestión de que por más que uno tenga el sello, como está en el ejemplo de la izquierda, uno pueda comunicar en el frontis de la bolsa de cualquier manera. No, hay una norma técnica peruana específica sobre cómo comunicar este atributo en las bolsas plásticas. Y finalmente, un poco para redondear, un capítulo muy amplio que distingue Indecopi es todo lo que dice relación con energía renovable, energía limpia, carbono neutralidad, compensaciones. Y aquí hace definiciones Indecopi. Y hay un ejemplo típico de comunicación que he visto hace un par de meses. Le declara Indecopi esta definición que ustedes leen. Y yo tengo un ejemplo. El ejemplo es este. Si una empresa quiere decir que este producto o un servicio tiene energía limpia, si esa declaración tal cual cumple o no cumple. Y la verdad, en mi entender, no cumple. Y sería, si alguien o de oficio o algún ONG puede cuestionarlo, sería una materia de investigación. ¿Y por qué? Primero, entender una definición rápida. Ninguna energía es limpia al 100%. Es decir, para, por ejemplo, elaborar paneles solares, uno requiere materias primas minerales. Y hay impacto ambiental. Es decir, todo tipo de generación energética tiene impacto ambiental. Lo que sí es cierto, es que hay una definición técnica que se llama intensidad de carbono. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Que hay, por kilowatt hora, modos de generación energética con menor impacto climático. Y es, en los términos técnicos, que se denomina intensidad de carbono. Dicho de otra manera, si uno dice que tiene energía que proviene de fuentes renovables no convencionales, de ninguna manera, por análisis de ciclo de vida, de todas maneras, perdón, está claro que efectivamente hay menores emisiones de gas de efecto invernadero
si uno lo compara con, por ejemplo, una generación energética que viene o proviene de energía fósil, carbón, petróleo, gas. Entonces, cuando una empresa declara además que usa energía renovable, lo que quiere decir, y hay certificados, hay empresas generadoras en el mercado peruano que dan ese tipo de certificado, lo que quiere decir que esa generadora, hay varias, Calpa, Enel, por ejemplo, lo que significa es que esa generadora efectivamente aporta a la red una misma cantidad de energía que la comprada en energía, por ejemplo, hidráulica o hidroeléctrica. Entonces, si uno tuviera que comunicar este atributo, nuestra recomendación es ser específico. Y además, y el ejemplo es, digamos, una recomendación, además, educar al consumidor orientándolo en dónde puede conseguir más información. Porque efectivamente todo lo que dice relación con energía renovable y las certificaciones que empiezan a generar o empiezan a otorgar generadoras locales, no está siendo adecuadamente comunicada al consumidor promedio. Entonces acá hay una tremenda oportunidad de justamente de educar. Y finalmente, el tema de compensación. Ha habido una gran controversia en Europa por las aerolíneas, y de hecho ha habido sanciones por el tema de vuelos carbono neutrales. Y aquí efectivamente hay un mensaje que lo he visto no hace mucho, de una compañía que dice: hemos compensado la huella de carbono por las emisiones del 2021. Yo recomendaría que ese tipo de comunicación esté más orientado a ser específico y dando un soporte de evidencia. Y nuevamente, llevando al consumidor a donde puede obtener más información. Y esto es, por ejemplo, ser más específico significa el mensaje que ustedes leen, ¿no? Estamos compensando las emisiones de un año determinado, en una parte específica de la cadena de valor de la compañía, y a través de un proyecto. Y creo que ese tipo de mención al proyecto que ustedes están leyendo jala el interés del usuario que dirá: ¿qué significa este proyecto? Entonces aquí un poco uno puede llevar a un landing, a una página web para mayor información, www, y uno puede encontrar una narrativa. Por eso digo, acá hay una tremenda oportunidad, no solamente de ser higiénico, sino también de comunicar una narrativa. Entonces, redondeando en el último minuto final, ¿cómo podemos poner la casa en orden? ¿Cómo sabemos si estamos o no en el camino correcto? Lo primero es, cada empresa opera en un sector y cada sector es diferente de otro. Hay particularidades propias del sector, por ejemplo, de bebidas, que no son las mismas que tiene un sector energético. De lo que se trata es tener, a nivel de compañía, clarísimo los do's and don'ts, qué comunicar, qué no comunicar, en base a justamente las particularidades de mi compañía. Y entender cómo se aterrizan con ejemplos concretos y en un protocolo escrito, cómo se aterrizan estas pautas que nos da Indeco. Segundo es tener claro que al interior de la compañía esto no está solamente en el área de marketing, de comunicaciones o de sostenibilidad. Esto también es territorio del área de asuntos legales. Cada aprobación de pieza o de campaña comunicacional tiene que pasar por el filtro de legales. Hay otros marcos normativos, como lo dijo Rudy, que aplican en los términos de comunicación, no solamente las pautas de la guía Indeco. Lo otro es el área de compras. El área de compras es clave que tengan absoluta definición por un checklist de cómo validar si un material es biodegradable, si es compostable, cómo validar si cuando hay compra de energía se suscriben convenios o contratos con generadoras, efectivamente la evidencia que soporta que ese bulk de energía va a tener un certificado de energía renovable. Acá es fundamental esto, tenerlo claridad absoluta en un protocolo de gobernanza. Finalmente, para cerrar el punto, capacitación, lo dijo Rudy. No es un tema de que esto esté en la bandeja de los marqueteros, de la gente de asuntos corporativos, de comunicaciones corporativas. Es también capacitar a las agencias de publicidad, capacitar a los influenciadores digitales, capacitar justamente a otro tipo de actores que intervienen en las comunicaciones de las compañías. Final, solo declaremos lo relevante, declaremos lo que podemos demostrar. Si tenemos duda, reforcemos este tipo de debate al interior de las compañías con el área de legales, con el área de sostenibilidad,
seamos claros y seamos transparentes con las comparaciones. Gracias. Perfecto, muchas gracias Darío. Creo que nos has dado de forma muy clara, no solo con ejemplos, pero también de una forma bastante consistente, a qué tenemos que estar atentos en esa comunicación, ¿no? Nos queda muy claro que sí es muy relacionado a los materiales y es muy relacionado aún a lo que el consumidor ve, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos en el sentido de lo que decías y creo que eso es lo más importante, ¿no? Es también un proceso de responsabilidad por parte de las empresas con los consumidores, de educar a estos consumidores a tener un análisis correcto de lo que se está ofreciendo y de lo que se está presentando en determinado producto, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Veo aquí hay algunas preguntas, son las 11 en punto, lo que quiere decir que hemos sido así súper puntuales con nuestra programación, pero creo que todos nos podemos tal vez tomar algunos minutos adicionales para tomar algunas preguntas que han sido compartidas aquí en la herramienta. No sé, de repente, si quieren ustedes indicar, Rudy, si hay alguna pregunta que quisieras tomar desde la herramienta y así nos podemos ir dividiendo. No estoy segura si alcanzamos a todas, pero tal vez puedas comentarnos, Rudy, primero si hay alguna pregunta que creas que puedas compartirnos un poco más desde el punto de vista, puede ser de forma general también. Sí, claro, Marina. Tal vez las dos primeras de chat, que son, digamos, no son tan rápidas de contestar, pero se pueden dar algunos alcances generales. Dice, Brenda preguntó, se indicó una frase en una etiqueta, cuida el medio ambiente, ¿es genérica? Es genérica, implica algo adicional. Frases así de genéricas aumentan la contingencia de quien de copy o una asociación de consumidores pueda poner el foco sobre ese tema. Entonces, digamos, como recomendación general, y ya muy bien lo dijo Darío, es no quedarse en la generalidad, sino dar información, dar detalle de cómo es que esa frase se llena de un contenido concreto y se aterriza en términos concretos. Si solamente nos quedamos con la frase general, ahí podemos tener una mayor contingencia. La información aquí es clave y es entregar información completa, consistente. Si hay alguna explicación o alguna frase objetiva que se está utilizando, alguna afirmación objetiva, debe tener sustento previo. Y eso es importantísimo porque hemos visto casos en Indecopy en donde a pesar de tener sustento de una afirmación objetiva, el sustento fue posterior al inicio del procedimiento y la norma lo que te dice es, usted, señor anunciante, o usted, empresa, debe tener el sustento de lo que afirma, pero debe ser previo a la afirmación. Es decir, yo necesito tener el informe, necesito tener el reporte, necesito tener la evaluación para después de eso poder realizar la publicidad, no al revés. Porque incluso cuando podamos sustentar adecuadamente y técnicamente esa afirmación, si el análisis realizado, el estudio realizado es de una fecha posterior, entonces ahí Indecopy igual nos puede multar, no porque hayamos engañado al consumidor, sino porque no tuvimos esa información técnica o de sustento antes de. Y eso es importantísimo. Y luego cuando hablamos de, Luisa pregunta, ¿cómo no llegar a cometer publicidad engañosa cuando se hace simbiosis industrial? ¿Cómo poder comunicarlo? Nuevamente, con información. Detallar en qué consiste la simbiosis industrial en cuestión, qué corresponde a cada parte, cómo se tratan los materiales, cómo es que esta simbiosis se da en concreto y qué efectos prácticos tiene y si se puede demostrar esto con algún estudio, con alguna certificación, genial. Y creo que aprovecho 30 segundos para agarrar de colita alguna otra pregunta y es, las certificaciones, las declaraciones juradas pueden sustentar una afirmación, sí, siempre y cuando esta afirmación tenga por debajo o esté apoyada en algún análisis que la empresa haya podido realizar. Un análisis de materiales, un análisis cuantitativo o cualitativo de los productos, que tenga un método de evaluación, digamos, estándar o que sea generalmente aceptado en la industria. Si esta declaración jurada tiene detrás esto, que es producido por la propia empresa, entonces se puede sustentar adecuadamente y se puede defender. Lo que no puede suceder o que lo que no debería suceder es que simplemente hay una declaración jurada de alguien y que no exista nada detrás que soporte esta declaración jurada. Ahí me quedo. Gracias, Rudy, por la pregunta compleja que
que respondiste, porque efectivamente, y la redondeo y luego respondo dos preguntas que hay aquí rápido, ¿no? O sea, cuando hoy vemos que dice una botella PET tiene resina reciclada post-consumo, o sea, tiene que venir de una cadena de reciclaje que la ha valorizado y luego lo ha llevado a la planta de procesamiento. Hoy los fabricantes nacionales que proveen esa PET con resina reciclada post-consumo descansan en declaraciones juradas. Sabemos que efectivamente, conozco esas empresas, hay incluso algunas que tienen un acuerdo de producción limpia con el MINAN, hay un sustento técnico que las avala, pero ¿qué pasa si importamos una botella de China que dice tener resina reciclada post-consumo? Y ese es el típico ejemplo que a veces queda un poco como cojo o incompleta cuando no tenemos toda la trazabilidad de qué sustenta, por ejemplo, un análisis de balance de masas, ¿no? De masa para evaluar justamente si hay o no resina reciclada. Entonces, eso es clave, pedirle no solamente declaración jurada, sino ser incidente y ser incisivo, perdón, en reclamar o pedir al fabricante qué sustenta esa declaración jurada. Dos preguntas rápidas. Uno por ahí dice, Ramona, las bolsas plásticas compostables no generan compost orgánico. Por supuesto, las bolsas para que sean compostables y generen compost hay que hacer un proceso productivo. O sea, puede ser compost industrial o home compost. Si se trata de un home compost, efectivamente, el usuario en la casa tiene que hacer algo al respecto para que se convierta en abono. No es per se. Y ahí hay una tremenda oportunidad, lo que decía. No se trata solamente de cumplir con la normativa, es también la oportunidad de comunicar y de orientar al usuario o al cliente de cómo generar ese, entre comillas, atributo o beneficio ambiental adicional de una bolsa compostable. La bolsa compostable per se, si uno la bota en la calle, en la vida pública, obviamente que no se va a compostar. Requiere de un proceso, requiere de hacer algo al respecto. Y esa es la oportunidad que se está perdiendo justamente de educar al consumidor. No sé ahí, Marina, si hay alguna otra pregunta. Sí, viendo la hora, creo que estamos bien, creo que podríamos seguir conversando muchísimo sobre este tema y hay varios casos concretos y puntuales sobre algunos materiales específicos dentro de los comentarios que veo que han compartido, pero por nuestros tiempos no queremos tomar a todos más tiempo de la agenda. Me gusta mucho ver siempre en estas conversaciones que hemos venido promoviendo desde Fantástico, desde la Cámara Alemana, en el marco de los programas que venimos manejando, que no solo es que hay mucho interés, como hay mucha necesidad de seguir con estas conversaciones y esto es muy importante. Venimos trabajando desde Fantástico, intentando promover esas conversaciones en torno a los materiales de plástico, a este residuo que tiene un impacto muy claro y cada vez más en la boca de todos, y eso es algo muy importante. Sin embargo, me encanta de nuestra parte, es genial, ¿no? Ver cómo realmente se sigue promoviendo una necesidad muy grande de avanzar de forma cada vez más técnica con estos temas. Y creo que hoy hemos tenido así a dos ponentes excelentes que nos han guiado un poco. Creo que todos los que hemos estado conectados hemos salido con no solo con una idea más concreta, sino con información muy concreta y muy consistente, con herramientas de cómo comunicar y principalmente a qué tenemos que estar atentos. Esto aún no es una normativa, puede volverse una normativa mañana, ¿no? Puede volverse una normativa en meses, ¿no? Y de forma muy rápida. Los temas de sostenibilidad se vienen desarrollando de forma muy acelerada también y hay que estar muy atentos a poder comunicar eso de forma correcta, auxiliarnos con personas que ya vienen trabajando también dentro de estos temas y que nos pueden dar un apoyo técnico, ¿no? Aquí tenemos que ser cada vez más técnicos. Así que bueno, solo agradecerles a todos por su atención, por la interacción también, por las excelentes preguntas, agradecerles también a todos por su presencia en todos estos espacios que venimos promoviendo desde Fantástico, desde la Cámara Alemana. Creo que ha sido un espacio muy, muy importante. Esperamos que podamos seguir contando con ustedes, con Rudy desde Rosselló, con Darío desde Apoyo Comunicación, para poder avanzar con estos temas de forma consistente, de forma clara, de forma técnica y poder con ello seguir realmente cada vez más desarrollando no solo un espacio más sostenible en el que todos
convivamos, pero también un espacio donde esta responsabilidad se dé también desde lo que comunicamos, ¿no? Desde lo que estamos presentando, y eso es muy, muy importante. Así que bueno, solo eso, agradecerles. Seguimos con algunos espacios desde Fantástico. El día 30 vamos a tener nuestra jornada fantástica, y están todos muy cordialmente invitados. Les hemos hecho llegar ya la invitación a todos ustedes, pero les reiteramos esta invitación para poder seguir sumándonos a esta conversación y poder tener esta interacción también de forma presencial. Así que nada, de repente Rudy, Darío, los dejo cortito con la palabra y cerramos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Marina, por la invitación. Sí, hay algunas preguntas que no se pudieron responder. No hay nada específico sobre el plástico PLA, así mato una respuesta, pero es un tema amplio, vino para quedarse. Hay preguntas que podemos tener puntos de vista diferentes en cuanto a cómo responderlas, pero sin embargo vayamos a los básicos, y los básicos es una información veraz, una información que sea clara, educar al consumidor y finalmente papelito más. Tengamos siempre un respaldo, un sustento de lo que afirmamos. Gracias. Y solo para terminar, Marina, nuevamente gracias a la Cámara, gracias a todos los asistentes. Es un tema complejo, técnico, creo que merece mucho más espacio de debate. Algunas veces el tiempo queda corto, pero yo creo que las actividades como las que realiza la Cámara ayudan muchísimo a sensibilizar a todos los actores involucrados en este tema, a conocer mejor el tema y poder desarrollarlo en el futuro. Así es que nuevamente gracias y a su disposición para lo que necesiten. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos, a toda la audiencia que ha estado conectada, y seguimos aquí conectados. Cualquier duda, consulta adicional que puedan tener, estamos aquí siempre a su disposición. Y bueno, muchas gracias, nos desconectamos, son 11:11 de la mañana, así que respetando nuestras agendas, seguimos por aquí y siempre a su disposición. Les dejo un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao, gracias.